reintegre de nuevo los martes, porque hablamos a la franca y es una persona que es capaz de hablarle a los diferentes tipos de públicos, tengan las banderías políticas que tengan, y lo entienden y lo respetan, porque ha sido siempre coherente. Y tú vas a decir que yo te doy en mucha bacela, decía mi mamá, o mucha coba. No, las cosas se ganan. Este es un pueblo pequeño, aquí la gente sabe quién es quién, y la gente sabe que yo no estoy hablando por hablar. Sí, pero ya todo lo que digan de un anciano uno lo ve bien. No, tú no eres ningún anciano. Recibido, tú eres una ¿verdad? persona adulta, tú no eres ningún anciano. Es mucho lo que aprendemos de ti todavía. ¿Cómo tú estás, Julián? Bien, al La verte familia, a ti, bien. todo, el programa va bien, Sí, te sí, veo gracias. trabajando con mucho amor. Sí, sí, sí. Veo que vive enamorado, que de este Sí, sí, programa, sí, de tu sí. accionar, Soy eso un es bonito. Somos el equipo, un enfermo con el programa. Tiene Gracias. una niña muy extraordinaria a tu lado, muy Grisel, querida por una mí, estrella, Grisel, sí, una persona que se ha ido formando, se ha ido desarrollando. Julián, se aproximan unas elecciones y quería yo así de paso preguntarte a ti, ¿qué es lo necesario para votar? ¿Por qué hay que votar en unas elecciones? Que hablemos aquí sobre eso, ya las elecciones municipales son el mes que viene. Y es bueno que personas como tú, entendidas en la materia y que la gente cree en ellos, hablen sobre eso. En primer lugar hay que ver cuál es la historia de un candidato. No solo el partido, sino el candidato, qué encarna en su historia política, qué ha aportado al pueblo, a su vez qué discurso tiene para el pueblo, en qué consiste su discurso. Si es un candidato a la presidencia, ¿cuál es el programa de gobierno que le presenta a la nación? ¿Cómo le habla al pueblo? ¿Cómo conversa con el pueblo? ¿Cómo se sienta cada día a transmitir algún mensaje de intercomunicación con un pueblo? Si en verdad él responde a ese plan de gobierno que su partido pueda elaborar. Y si a su vez sabe explicárselo al pueblo a través de un diálogo franco y sincero. Y si tiene un concepto de lo que es el pueblo y por qué en la política hay que vivir para el pueblo, para entregarse al pueblo, y cómo sabe resaltar los derechos de los pobres, de los campesinos, de los trabajadores, y cómo sabe darle una mano solidaria a través de un plan de nación a los empresarios que dan cabida a interpretar, que trabajan también para respaldar el desarrollo integral de su pueblo. Si tú no encuentras que el candidato te hable sobre la política de seguridad, sobre la política de salud, sobre la política agrícola, te la describa y te dé los elementos que deben de estructurar toda esa política por capítulo, entonces tú lo que estás es regalando un voto. Tú estás ejerciendo un derecho que pierde la esencia y la razón de ser. Para mí, si no me hablan y no conozco qué piensa, cómo piensa, qué siente por las grandes mayorías del pueblo, yo no puedo inclinar. Julián, pero el clientelismo político le da de lleno a esa situación. Muchas veces hay personas que hasta se dice venden su voto. Algo tan sagrado para un ciudadano, para un ser humano. Usted está dando ahí el permiso a una persona, a X candidato, para que en los próximos 4 años vaya a dirigir los destinos del país. Es penoso que alguien no comprenda ni sepa la historia de cómo se logró el derecho al voto. El derecho al voto fue el accionar de luchas incalculables, de hombres y mujeres que también brindaron su sangre por la conquista de ese derecho para que se hiciera realidad. Fue ya después de los años, en la época de Trujillo, que se permitió el derecho al voto a la mujer, como en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Asimismo, como los esclavos, los pobres eran excluidos, la mujer fue excluida. Fueron grandes concentraciones, grandes debates, grandes acciones.
En el voto es que tú vas a determinar quién es el que tiene el sentimiento, la nobleza, la pureza y por encima de todo un partido que le apoye con un programa de nación para dar respuesta a lo que hemos dicho. Si tú votas por 5 pesos, tú eres un asesino, tú eres un traidor de patria y tú eres capaz de vender tu familia. La familia es lo primordial. Y tú tienes que ver qué te garantizan para tu familia. En primer lugar, el derecho a nacer de tu hijo. En segundo lugar, el derecho a una estancia infantil donde tú puedas dejarlo a los 46 días de nacido y que sirva de paz laboral en la empresa para la trabajadora y el empresario, porque sabe que su hijo está protegido. Es allí donde tú tienes que pensar cómo van a proteger en un nuevo gobierno a los ancianos, a tus abuelos y abuelas, a tus padres. Tú tienes que pensar en el desarrollo connatural tuyo, de la familia, del pueblo. ¿Quién tiene un discurso para hablar y alimentar de esperanza, ilusiones y hacer realidad los sueños del pobre, del que no ha tenido nombre ni apellido? Y aquel que es quien trabaja, quien transforma la materia prima para convertirla en riqueza. Si no te hablan, ¿por qué tú vas a vender tu voto? ¿Por qué tú vas con 5, con 1.000, 2.000 pesos? ¿Qué es eso hoy? Si tú no te detienes a ver quién te dice cómo van a controlar los precios de los productos de primera necesidad. ¿Quién te habla de la soberanía alimenticia, que la tierra para los alimentos que necesitamos? ¿Quién te habla de una seguridad y que hay que buscar las causas que generan la violencia, como el analfabetismo, el desempleo, la falta de respuesta a los derechos fundamentales? ¿Cómo nosotros le quitamos de las manos y del campo a los narcotraficantes, a nuestros hijos e hijas de 13, 15, 17 años, buscando las causas que generan que se nos vayan a nosotros? Porque hay violencia en el hogar entre el hombre y la mujer. No es más porque no se puede pagar el alquiler. No es más porque no puedo dejar lo que se necesita para comer. Porque aunque no se hable de inflación, siguen los precios altos. Julián, pero perdóname que te interrumpo. Excelente la exposición. Sin embargo, muchas veces hay políticos que en vez de tomar ese discurso en la práctica y tratar de que se haga algo con seriedad, con honestidad, lo hacen por el contrario. Muchas botellas de cerveza, muchas botellas de ron, muchos regalos. Se olvida todo eso, ¿eh? Porque es un irrespeto porque consideran que el pueblo está prostituido, es alcohólico. No, el pueblo tiene una generación de jóvenes. Y esos jóvenes tienen derecho a saber en qué consiste la política y para qué es la política. Me alegra ver que en los partidos políticos que están terciando hay una generación de jóvenes. Muchos jóvenes. Y saben, veo cómo hablan, cómo analizan. Ya uno es un anciano ante esas ideas nobles que están pariendo los jóvenes. Y ojalá que ellos no sean iguales que sus caciques, que aquellos que se consideran ser los líderes de una nación. Pero el que no tiene conciencia ni un concepto de lo que es la política como ciencia y como arte, jamás podrá hablarle de bondades, de humanidad, de humanismo a un pueblo. Ya hoy no se habla si soy de derecha o de izquierda, se requiere que tú seas un humanista, uno que ame el pueblo, que ame a aquellos que todos los días lloran lágrimas de sangre y a ellos hay que buscarle respuesta. Pero para eso tú no tienes que ser un dependiente del gran capital, ni de la oligarquía, ni de grupos, sino era alguien que tú desconozca la historia, conozca la geografía, de tu país te involucre en los acontecimientos del mundo para poder saber guiar a ese pueblo. Yo quisiera seguir contigo. Pero para guiar al pueblo hay que hablarle, hay que educarle. Ya hoy no hay un Juan Bosch que le hable a su pueblo. Entonces los jóvenes deben conocer qué hizo Juan Bosch y en el accionar político practiquen esa cultura de amar y entregarse a su pueblo. Wow, Julián. Julián, el martes nos veremos aquí. Estos momentitos son interesantes, sobre todo un pueblo que está ávido de formación, de educación y de muchas orientaciones positivas.
Gracias, Fabián. Gracias a los televidentes. Gracias, qué Ya interesante. nosotros ya nos sobramos muchas veces. No, te quieren ver gente jóvenes y uno les quiere dar ese espacio a Te ellos. repito que la capacidad no se improvisa. El que tiene la capacidad y la expone en medios de comunicación hace un gran aporte a la nación. Claro. Eso es así. Don Julián Cerulla estará con nosotros, oficial de nuevo, todos los martes aquí en el programa.